Estamos en San Juan capítulo 19, versículo 30. Este es el segundo mensaje de esta frase, consumado es. San Juan capítulo 19, en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia Hacia nosotros. Aleluya. Y ahora te pido, te suplico, Señor, que puedas alimentar nuestra alma, hambrienta alma, Padre amado, con tu palabra. Sedienta de ti. Trae salud espiritual a nuestras vidas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Por favor, siéntense. En todo el año nosotros recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, en todo el año. Pero en esta época lo hacemos de manera especial. Vuelvo a repetir, todo el año es para meditar en la obra maravillosa que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Pero en esta semana lo hacemos de manera especial, recordar la obra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Y sentí estar dando un análisis, un estudio, especialmente de esta palabra que Jesús dijo en la cruz, de lo que Jesús dijo en la cruz. Esta frase que para mí es la frase más trascendente. Es la frase más trascendente y la más significativa de la historia. Amén. Una frase trascendente y la más significativa de la historia. Hay frases que han quedado escritas para la posteridad porque encierran algún contenido filosófico, algún contenido sociológico o espiritual, pero estas palabras de Cristo son fuera de serie, totalmente fuera de serie. Consumado es la frase más trascendental y la frase más significativa. Hoy en la tarde, mientras escribía algo que no estaba en mis apuntes, y de repente me puse a pensar qué había en la mente de mi Señor Jesús. ¿Qué había en la mente que lo llevó a expresar esas palabras tan trascendentales y significativas? ¿Qué es lo que cruzaba en él? Porque siempre que estudiamos la palabra uno tiene que meterse en el escritor bíblico. Usted tiene que imaginarse, por ejemplo, cuando yo leo a Pablo, yo me imagino que soy Pablo escribiendo y preguntándome por qué lo digo, a quién se lo digo, por qué lo digo, a quién se lo digo, cuándo se lo digo. Y hoy en la tarde, con mucho respeto para mi Señor, decía, pero ¿qué es lo que había en la mente de él? ¿Qué había dentro de él? Para que de repente gritara, porque el Señor lo dijo gritando. Consumado es. Aleluya. ¿Qué había dentro de él?
Aleluya. Aleluya. Consumado es. Y me vino a mi mente la palabra terminado está. Aleluya. Concluido está. Bendito Dios. Lo que tanto la humanidad, la creación misma esperaba, ahora, a pesar de todos los obstáculos, porque sí hubieron obstáculos, desde las palabras que dijo mi Señor allá en el Edén, que podría enemistad entre la serpiente, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de Adán y Eva. Y que dijo, tú le vas a morder el calcañar, pero él te va a ¿qué? Aplastar la cabeza. Entonces, hubo una lucha y habría que hacer un mensaje larguísimo para venirnos desde Edén, para ver todo lo que el enemigo hizo, trató de hacer para impedir que Jesucristo pronunciara esta palabra. Desde muerte de la descendencia de la cual el Señor iba a venir. Mató a Abel. Mató a Abel. Luego vino el asunto del diluvio, el diluvio, la confusión de lenguas, la entrega de José, la vendida, cómo lo vendieron a José, el pueblo allá en Egipto, y así venir hasta el momento cuando el Señor va a nacer, la muerte de los niños por Herodes. El diablo diciéndole, te voy a entregar todo si me adoras. Todo lo que quería era impedir que Jesús llegara aquí. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, era para impedir que Jesús llegara ahí. De hecho, la noche del jueves, cuando el Señor está en el Getsemaní, está en el Getsemaní el Señor, y están saliendo gotas como de sangre de su frente. Porque había una situación, una lucha terrible en él, una lucha tremenda que había en él. Se ha llevado a Jacobo, a Pedro, para que estén ahí, pidiéndoles que oren, porque la situación estaba difícil. Inclusive llega un momento que dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, pero la tuya, Señor. Entonces estamos hablando de todo el camino por el cual él tuvo que recorrer, pasar, para llegar a la cruz. Azotes, golpes, escupidas, corona de espinas, todo eso terrible. Y cuando llega a la cruz, él podía haberse bajado de la cruz. Aleluya. Especialmente cuando el Padre le da la espalda. Cuando vio todo el pecado cargado sobre los hombros de él. Y él va a exclamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Eso fue durísimo para él. Mas sin embargo, nuestro Señor y Salvador, que sabía que de eso dependía nuestra salvación, se mantuvo firme en la cruz. Aleluya. Hasta cuando ya le dieron el vinagre. Hasta que le dieron el vinagre, que era el cumplimiento de la última profecía. La última profecía que faltaba que se cumpliera. Y cuando ya le dan el vinagre en el hisopo, que le acercan el hisopo, y entonces Jesús radiantemente grita, consumado es. Gloria a Dios, aleluya. Como que dice, lo logré, lo hice, Padre, lo hice. Consumado es. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Avanzando en nuestro estudio hoy, en el mensaje anterior, el domingo pasado, estuve analizando el aspecto que ahí se dio. Número uno, el cumplimiento
de la ley. Y les decía a ustedes que solamente ha habido un hombre que ha cumplido la ley. Y ese hombre perfecto se llama Jesucristo. Aleluya. Por eso Él puede ser mi Salvador, porque Él vivió una vida perfecta. Él es el Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. Aleluya. Él dio la ley para que el hombre se diera cuenta que era imposible cumplir la ley. Él dio la ley para que el hombre supiese que es imposible cumplir la ley. Para que el hombre se diese cuenta que solo hay una manera de ser salvo, y es por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si algún hombre hubiera cumplido la ley, ese estaría en el cielo con el cuello almidonado diciendo: yo lo hice, yo lo logré. Pero quiero que entiendan que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni David, ni Moisés, ninguno cumplió la ley. Y así lo dice Pablo en Gálatas: ningún hombre ha podido cumplir la ley. Estar en la ley es estar bajo maldición. Entonces Jesús dio la ley. Él le dio la ley a Moisés. Le dio la ley para que vieran las exigencias de un Dios perfecto, de un Dios santo. Esas son las exigencias de un Dios perfecto, de un Dios santo. Aleluya. Y para que el hombre se dé cuenta que por mucho que haga, se va a quedar corto en lograr la medida, alcanzar la medida de ese Dios perfecto, justo y santo. Así que, por ejemplo, nosotros sabemos que el puente entre Dios y el hombre cayó, se derrumbó. Y ya no había acceso del hombre a Dios, ya no había acceso porque el puente cayó. ¿Cuándo cayó? Cuando el hombre pecó, en el Edén. Entonces la religión, si este es el puente de aquí al otro lado y el puente está caído, ok, voy a caminar sobre la religión, camino, pero la religión me llega hasta aquí nada más. Y luego caigo al vacío, porque no alcanza para llegar al otro lado de la religión. Las buenas obras, bueno, buenas obras. Camino por buenas obras y llego hasta por aquí, hasta aquí llegan las buenas obras, pero falta todo ese trayecto y vuelvo a caer al vacío. Bueno, voy a buscar a María, porque María fue una mujer santa. Voy a llegar al cielo a través de María y empiezo a caminar. Bueno, con María avanzo quizás un poquito más, llego hasta aquí y hasta aquí llego, porque falta la otra parte. Pero camino por Jesús. Y Él es humano y es divino. Amén. Y por medio de Él puedo llegar al otro lado sin ningún problema, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, de eso estamos hablando hoy. Él cumplió la ley, nos sacó de la maldición de la ley y nos mostró que solo hay una manera para llegar al cielo, y es depender al 100% de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Segundo, decía el domingo pasado que Jesús cumplió las profecías. En Él se dio el cumplimiento de las profecías, más de 300 profecías que se cumplieron en la obra, ministerio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy avanzamos al número 3, cumplimiento número 3. El cumplimiento de la tipología del Antiguo Testamento. El cumplimiento de la tipología del Antiguo Testamento. Por cierto, en los institutos bíblicos hay una asignatura que se llama tipos y figuras del Antiguo Testamento, donde uno pasa
40 horas clases estudiando todo lo que es la tipología y las sombras del Antiguo Testamento. Lo que estoy diciendo es que no solamente se cumplieron las profecías bíblicas, pero también se cumplieron las sombras. Las sombras, es decir, las imágenes proféticas. Imágenes proféticas, que es a lo que le llamamos tipología, que señalaban la muerte de Jesús. Siempre cuando usted lea el Antiguo Testamento, tenga en mente esto, de qué está hablando. Por ejemplo, cuando usted va y empieza a leer acerca de Abel, diga, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué es lo que la Biblia me quiere enseñar acerca de Jesús? Cuando usted lee acerca de Jacob, pregúntese, hacia dónde apunta en el Nuevo Testamento la vida de Jacob? Cuando usted lee acerca de José, ¿en qué se cumple en Jesús la vida de José? O cuando lee acerca de Moisés, o acerca del tabernáculo, acerca de los sacrificios, todas esas eran figuras, yo diría, la televisión en blanco y negro, de lo que luego vendría el cumplimiento en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Cordero. El Cordero era una figura. Siempre que encontremos la palabra Cordero en el Antiguo Testamento, venga a su mente que es una figura de Cristo. Amén. Es un tipo de Cristo, es una sombra de Cristo. El Cordero. La serpiente que fue levantada en el desierto. Aquella, regreso al Cordero un segundo. Porque de acuerdo a la tradición judía, el animal que el Señor sacrificó en el huerto para vestir a Adán y Eva era un cordero. De acuerdo a la tradición judía, el animal que el Señor sacrificó después de que Adán y Eva pecaron, el animal que el Señor sacrificó era un cordero. Apuntando y señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Señalando desde el principio que sin sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. Señalando que la única manera para acercarse a Dios es a través de un sacrificio perfecto. Amén. Esa fue, por ejemplo, la razón cuando llegamos a Caín y Abel. Caín presentó su ofrenda de lo mejor de la tierra, pero Abel presentó un sacrificio. Porque Abel había aprendido que la única manera para acercarse a Dios es a través de un sacrificio. La única manera de estar bien con Dios es a través de un sacrificio. Por eso aquellos que tratan de agradar a Dios por medio de la religión o por medio de las buenas obras están haciendo lo que Caín hizo. Están ofreciendo fruto de la tierra. La única manera para acercarse a Dios es a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Allá capítulo 22 de Génesis. Papá, aquí la leña, aquí el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham contestará a su hijo Isaac: no te preocupes, el Señor va a proveer para el sacrificio. Acuesta a su hijo, está a punto de meter el cuchillo cuando una voz le dice: detente, no lo hagas. Ya vi que no me niegas ni aún a tu hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el sacrificio había que presentarlo. Y ahí, en unos bejucos, estaba trabado un cordero. Un cordero que vino a ser el sustituto para que Isaac no muriera. Aleluya. Allá en el huerto, un cordero evitó que viniera el juicio sobre Adán y Eva y paz muriera por medio de ese sacrificio. Y luego más adelante va a venir el cordero pascual, del cual hablaremos más adelante. Y cada año que se hacía el día de la expiación apuntaba hacia el cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente en la mente de aquellos judíos que conocían la Biblia se trasladaron al Edén, se trasladaron al monte Moria, se trasladaron allá en Egipto, cuando tuvieron que sacrificar un cordero para evitar la muerte de los primogénitos, y que cada año tenían que sacrificar un cordero macho para la expiación de los pecados.
La serpiente de bronce, cuando vino aquella terrible mortandad y que las serpientes picaban a los israelitas y morían. Y el Señor le dijo a Moisés: levántate, pon en un asta una serpiente y diles que todo aquel que mire a la serpiente vivirá. Gloria a Dios. Era un acto de fe. Y que luego San Juan dice que era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la tierra. Todo el que cree en mí, dijo Cristo, todo el que cree en mí será salvo. Todo el que mira a Jesús es salvo. Amén, aleluya. La serpiente de bronce. Aleluya. ¿Qué más diríamos? Los sacrificios que se hacían en el templo, en el tabernáculo, primero en el tabernáculo, luego en el templo, apuntaban hacia Cristo. Aún hay personajes en la Biblia como Jonás, que de alguna manera era una figura de Cristo. Y Cristo mismo lo va a decir: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y por supuesto hay otros personajes más, por ejemplo Moisés, José, Abel, David. Eran personajes como figuras de nuestro Señor Jesucristo. También la Pascua, que era un especial presagio de lo que Jesús realizaría en la cruz, aún hasta en su más último detalle. Porque tal como lo dice la Biblia acá, que después de que le dieron el vinagre al Señor, ¿y en qué se lo dieron el vinagre? En un hisopo. En un hisopo, una esponja, y de la esponja le dieron al hisopo y le acercaron el hisopo al Señor. Ahora recordémonos que en aquella noche, cuando el ángel vengador iba a pasar por Egipto y que no iba a diferenciar a quién pertenecía a la casa, para el ángel vengador no había casa de los israelitas o casa de los egipcios. El ángel iba a salir y simplemente lo único que iba a evitar que el primogénito muriera, porque la sentencia estaba dada, que iban a morir. Y lo único que iba a evitar eso era ver que el dintel de la casa estuviera rociado con la sangre del cordero. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué tuvieron que hacer los israelitas? Agarrar un manojo de hisopo y rociar con ese manojo de hisopo el dintel de la puerta. El ángel vengador pasó, vio la sangre y se fue de lejos. No hizo absolutamente nada, porque los israelitas tenían la señal de la sangre. Gloria a Dios. De igual manera, Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Pero esa muerte solamente es efectiva. Esa muerte solamente es efectiva. Esa muerte solamente es efectiva cuando me apropio de él. Amén. Cuando dejo que sea rociada sobre mi vida. Cristo está muerto y murió en la cruz y resucitó. Pero a menos que la persona se apropie, esa persona no va a recibir los beneficios de la muerte del Señor. Usted y yo nos hemos apropiado de la muerte del Señor, y por eso no hablamos de una probabilidad de salvación, sino de una seguridad de la salvación. Amén. Aleluya. Es decir, tiene que la persona permitir que la sangre sea rociada sobre él. La sangre, lo único que evita el juicio es la sangre. Amén. Lo único que evita el juicio es la sangre. Pero si no hay sangre, va a venir el juicio. No hay. Aleluya. Así que cuando llegamos aquí, el paralelismo entre el Cordero Pascual y Jesús es obvio. Es decir, es exacto. La función del Cordero Pascual es la misma función ahora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, quien aplica la sangre de Jesús recibe de parte de Dios la seguridad del perdón de sus pecados y la seguridad
de la vida eterna, que la muerte no llegará. Los israelitas rociaron con sangre y a partir de ese momento estaban confiados y seguros que el ángel no iba a entrar a su casa. Aleluya. ¿Entendió? Ellos nunca estuvieron diciendo, ¿y si la sangre no funciona? ¿Oyó lo que dije? Ellos no estaban especulando como algunos creyentes que especulan. ¿Y si no voy al cielo? ¿Y si acaso en vez de ir para Houston llego a San Antonio? Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, Aleluya. el que se deja ser rociado es librado del justo juicio de Dios. Todos aquellos que han recibido a Cristo son salvos. Amén. Aleluya. Así como les sucedió a los primogénitos que vivían en la casa de los israelitas, que creyeron a lo que Dios les dijo. Unten el dintel y el ángel se vino de lejos. Pintaron y el ángel se fue de lejos. Aleluya. Allá había lloro, había luto, había muerte en la casa de los egipcios, y en la casa de los israelitas había fiesta. Alaben a Dios. En la casa de los israelitas había fiesta. Ejemplo, este viernes ahí van a dar las famosas procesiones del Santo Entierro de Jesús, y la gente va a ir pegándose en el pecho: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¡Pum! ¡Pum! Ahí se van dando en el pecho, y al mismo tiempo que se van dando en el pecho se van sacando la pachita de guaro que llevan atrás. Por mi culpa, Señor. Por mi culpa, Señor. Cuando termina la procesión terminan bien borrachos. Algunos de ustedes eso es lo que hacían, ¿verdad? Entonces, y bueno, por mi culpa y el gran dolor. Nosotros no vamos a estar celebrando muerte, nosotros vamos a estar celebrando triunfo, el triunfo de la cruz. Aleluya. El triunfo de la cruz. Porque ahí se dio el mayor triunfo de la cruz. Cuando nuestro Señor va a dar su vida por cada uno de nosotros. Segundo, en su muerte Jesús cumplió con la tipología de los sacrificios, los cuales después de su muerte ya no fueron necesarios. Y Dios fue tan perfecto en lo que hizo que hasta el templo de los judíos fue deshecho y destruido, porque ya no podían seguir los sacrificios, porque en Cristo se cumplió toda la tipología. Alaben a Dios. ¿Qué se cumplió ahí? Bueno, les decía a ustedes, desde el comienzo de la humanidad ya habíamos encontrado un presagio de esa obra redentora de Cristo. Desde el comienzo de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron y que se vistieron con hojas de higuera, Gloria a Dios. que representa la religión. Higuera más medio te tapan, porque no te tapan del todo. Las hojas de higuera, aleluya, inservibles, hojas de higuera inservibles, así como lo que muchas veces nosotros antes hacíamos, que creíamos que con eso nos estábamos ganando la salvación. Inclusive me recuerdo que salíamos a evangelizar en nuestra ignorancia, y yo les decía a los hermanos: vamos a mañana a salir a evangelizar para ponerle una piedrita más a nuestra corona. Imagínense los conceptos que yo usaba, como los había escuchado a otros. Así que vamos a ir a evangelizar para ponerle una piedrita más, un diamante más, ponerle ¿qué? Una esmeralda más a nuestra corona. Y el que ganaba más algo decía: hoy sí mi corona quedó llena. Hoy sí puedo estar seguro de que ya tengo corona en el cielo. No es como el hermano tal que nunca ha ganado a nadie, la hermana tal que no ayuda para nada, ella no tiene nada. Porque creíamos
que la salvación dependía de eso. Inclusive la persona daba su diezmo y el que daba más diezmo mostraba la cantidad que ponía porque pensaba que con eso se ganaba la salvación. Y yo les digo hoy, y yo tuve que aprender eso en la Biblia, nadie se va a ir al infierno por no dar diezmos. ¿Por qué te quedan callados? Nadie. En este tiempo de la gracia, el diezmo no es una obligación. En la ley era una obligación. En el tiempo de la gracia no es una obligación. Es una muestra de amor y gratitud Aleluya. para Dios. Amén. Eso es el diezmo en este tiempo. Así que simplemente si no lo doy, simplemente lo que estoy diciendo es que no estoy agradecido, no le estoy mostrando mi amor así, porque el amor no son palabras, son hechos. Amén. Entonces a Dios le muestro mi amor dando mi diezmo. Entonces una persona que no lo hace, le está mostrando a Dios que no le importa lo que le ha hecho. Pero no es que se va a perder. ¿Cómo no? Va a llegar al cielo. Allá va a vivir en las champitas de él. No, y estoy hablando en serio. Yo siempre creo que en el cielo no todos vamos a estar así cerquita con Dios. No. Cerca de Dios van a estar aquellos que realmente pagaron el precio. Pero aquellos que apenas de panzazo entraron al cielo, allá van a tener su champita a las orillas de la Nueva Jerusalén. Pero regresemos acá, porque ustedes hacen que me salga del tema. Así que higueras, religión, era un presagio ya desde ahí, una figura. Aleluya. Ahora, si nosotros, porque les hizo vestidos, esos vestidos eran un símbolo de los vestidos de justicia que algún día nosotros vamos a tener, porque el Señor dice que nos dará un vestido de justicia que recibiremos por medio de Jesús, lo que ya hemos recibido al haber creído en Él. Luego, el sacrificio de Abel. Hay una palabra bien importante cuando llegamos al sacrificio de Abel, porque dice que el olor subió como olor grato, agradable a Dios. Aleluya. Cuando Abel muere, sube olor grato delante de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Abel era un símbolo o figura de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, el cielo se llenó de aroma de ese olor grato que subió a la presencia de Dios cuando el Hijo de Dios estaba viviendo con nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, cuando yo hablo del pacto eterno entre Dios y Abraham y su descendencia, la descendencia de Abraham, Dios hizo un pacto eterno. Capítulo 15 del libro de Génesis, Dios hizo un pacto eterno, pero en base a un sacrificio. Vean ustedes, cuando tengan tiempo, lean el capítulo 15 y ahí hubo un pacto eterno entre Dios y Abraham y su descendencia. Pacto eterno. Dios ya se hubiera acabado a los judíos por rebeldes, por religiosos, por lo que sea. Dios ya se los hubiera acabado. ¿Por qué no se los acaba? Porque Dios hizo un pacto eterno con Abraham y su descendencia. Aleluya. Entonces, así que los judíos no es que sean mejores que nosotros, para nada. Dios mío, la que representó de Miss Israel era un ¿cómo se llama? Transexual. Un transgénero, vaya, gracias. Un transgénero, el que representó a Israel en uno de los concursos de belleza. Habiendo tantas mujeres hermosísimas en Israel. Aleluya, el día que ustedes se quieran casar, vayan a Israel. Mujeres hermosas en Israel. Y escogen a un transgénero. Como me dijo alguien, porque se rió de nosotros. Se rió de nosotros porque cuando uno llega a Israel, uno quiere besar la tierra. Yo lo hice en mi primer viaje. Que salgo del avión y que me tiro. Gracias, Señor, porque estoy en la tierra santa. ¿Tierra santa cuál? Tierra santa, tierra de pecadores. Aleluya.
Jerusalén. Por eso es que en la Biblia Apocalipsis se le compara como la gran Babilonia, la gran ramera. Así se le compara, un símbolo de la gran ramera, de la gran Babilonia. Aleluya. Que todo esto, por supuesto, ha sido un plan orquestado por Satanás de corromper la ciudad de David, la casa de David. Cuando Cristo venga, la va a purificar. Así como Cristo purificó nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Pero por medio del sacrificio, Dios hizo un pacto eterno con Abraham y su descendencia. Amén. Un pacto inviolable. Un pacto que no se puede romper. De igual manera, por el sacrificio de Cristo, todos los que nos acercamos a Dios por el sacrificio de Cristo, se realiza un pacto eterno. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que la muerte de Jesús me asegura que entro en un pacto eterno, donde está la gran promesa de la salvación, Aleluya. de la vida eterna. Y es eterno, el pacto es eterno, el pacto es inviolable, el pacto no se quiebra. Aleluya. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, el pacto entre Dios y nosotros que viene como un resultado, consecuencia de el sacrificio de Cristo, es inviolable. ¿Qué les estoy diciendo en esta noche? Ustedes tienen la seguridad de la salvación, de la vida eterna por el pacto eterno que se hizo en la pubertad. Aleluya. Aleluya. El Cordero Pascual. El Cordero Pascual era suficiente. Fue suficiente. Quiero preguntarles a ustedes, esa noche trágica en Egipto. Pensemos en los hombres israelitas que dijeron, mira, vamos a aplicar la sangre, pero también vamos a recortar el pelo porque a lo mejor así peludos el Señor no nos va a salvar. ¿Oyeron lo que dije? Y si aplicáramos hoy a cuestiones modernas, muy bien, vamos a aplicar la sangre, pero por las moscas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera, para poder tener la seguridad de que el ángel vengador no va a entrar. ¿Hicieron algo los israelitas? No hicieron nada. Nada más confiaron en la promesa de Dios, que el que tuviera la señal de la sangre en el dintel de la puerta iba a ser salvo, que no iba a morir el primogénito. Entonces, pastor, usted está enseñando que uno puede vivir como le dé su regalada gana. Simplemente estoy diciendo que nada usted puede hacer para merecer la salvación, o la recibe por la gracia de Dios, y luego por ese agradecimiento usted trata de vivir una vida agradable a Dios, o usted nunca será salvo. Eso es lo que estoy tratando de decir, nada más. No estoy diciendo que usted puede vivir y que puede chupar y que puede fumar marihuana y que puede ir a las discotecas y ver a las mujeres que se deslizan en aquellos postes, ¿cómo es? A tubos. No estoy diciendo que debe hacer. No estoy diciendo que debe hacer. Simplemente estoy diciendo que no le ayuda en nada para ser salvo. ¿Entendió? O sea, yo como cristiano tengo que vestirme honestamente y recatadamente, pero no para ser salvo, sino porque estoy agradecido con Dios porque me dio la salvación. Amén. Yo creo que ya les dije demasiado hoy. Para el dólar que dieron de ofrenda, si hubieran dado un poquito más, les hubiera predicado más. Pero es como cuando usted le echaba a la rocola dinero y solamente en una canción y se terminaba la fiesta. No, quiero terminar con algo. Porque fueron
fueron muchos los animales inocentes sacrificados en el tiempo de Moisés. Fueron muchos los animales inocentes sacrificados. Todos los días los sacerdotes sacrificaban todo tipo de animales. Todos los días. Imaginémonos aquel altar todos los días. Tenía que haber fuego todo el día. Porque a la hora que menos lo esperaban, apareció un israelita allí acercándose al templo, al tabernáculo. Y le decía al sacerdote, porque había muchos sacerdotes, amigo, ¿qué te pasa? Te veo decaído. Sí, sacerdote. Es que es pecado. Es pecado. Aquí traigo mi ofrenda por ese pecado que cometí. Y ahí traía el cordero. Entonces venía el sacerdote y le decía, bueno, poner la mano en la cabeza del animal, porque este animal va a ser tu sustituto. Ahora, el pecado que cometiste le va a caer a él. Le ponía la mano en la cabeza al animal. Venía el sacerdote y agarraba el cuchillo y empezaba a degollar al animal. La sangre corría, el animal moría, el sacerdote se agarraba parte de la carne. Por eso cuando alguien llegaba allí, como que estaban contentos, ya viene otra víctima. Pero después de que la sangre corría, el israelita se sentía aliviado. Gracias, sacerdote. Ya voy tranquilo para mi casa porque ya mi pecado ya pasó, ya fue cubierto con la sangre, por mi sustituto, el cordero. Pero apenas habían pasado un par de días y ahí venía otra vez como el otro animal. Y entonces venía y le preguntaba al sacerdote, ¿por qué es tan triste? ¿Qué? Volví a pecar. Volviste a pecar. Pero si apenas viniste hace 3 días. Sí, pero volví a pecar. Y entonces venía el sacerdote de nuevo, lo instruía. Pues, ponía otra vez la mano sobre la cabeza del animal. Ponía la mano sobre la cabeza del animal. Otra vez el sacerdote agarraba el cuchillo, degollaba al cordero y la sangre corría. Era un corredero de sangre. Las vestiduras del sacerdote estaban salpicadas de sangre. La sangre corría. El sacerdote se agarraba su porción de sacrificio para su comida y aquel se iba aliviado porque ya su pecado había sido perdonado. Y podríamos continuar con la historia de ese israelita. De necio le vamos a poner, porque en 2 días lo vamos a traer otra vez trayendo otro sacrificio. Por último, como ya no tenía corderos, traía palomas. Y cuando ya no tenía palomas, trajo harina. El punto era hacer un sacrificio para expiar el pecado. Y entonces como que los sacerdotes decían, ¿hasta cuándo se va a parar esta matazón de animales inocentes? ¿Hasta cuándo? Porque eran cientos y miles de corderos que morían. Los sacerdotes felices porque de ahí comían. Si no, recordémonos los hijos de Elí. Los levitas de ahí comían. Así que para ellos, seguir pecando. Pero un día, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14,
hubo alguien que murió de una sola vez y para siempre por los pecados. Gloria a Dios, aleluya. Porque entre todos los sacrificios había uno que era especial. Había uno que era especial. El día de la expiación. El día de la expiación era cuando el pueblo se reconciliaba con Dios. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Mataba a un cordero macho. Para aquellos animales que hablan que la divinidad, bueno, mejor ni me meto ahí. Era macho, carnero macho. Y una vez más la tipología. Porque con el manojo de hisopo rociaba la parte donde estaba el arca, la mesa de la proposición, donde estaban los querubines, para hacer una vez más la reconciliación entre Dios y su pueblo. Es decir, cuando se realizaba ese sacrificio, el pueblo quedaba limpio, como que si no habían pecado. Se mataba a un cordero inocente. ¿Pero qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 9, 12 al 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. El profeta Isaías, él señala a Jesús como el Cordero de Dios. Allá en el capítulo 53, versículo 4 al 7 de su libro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 1:18, terminamos.
Y vayan poniéndose de pie para que vean qué hacer. 1 Pedro 1:18. Sabiendo, a ver, léalo usted conmigo. Sabiendo que existe en el pasado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas combustibles, Como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Consumado es. Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que haya traído luz, Aleluya. Gracias. enseñanza para nuestras vidas. Sí, Señor. Gloria a Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre eterno, Gracias, Señor. por aplicar esa sangre a nuestras vidas.